Acusaciones cruzadas e insultos marcaron el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump, el actual presidente, y Joe Biden, contendor demócrata. ¿Quién salió mejor parado en este primer debate de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre? Para hablar del tema nos acompaña Paz Milet, analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Paz, si tuvieras que calificar con un adjetivo lo que vimos ayer en la noche, hora chilena por lo menos, ¿cuál sería? Excesivamente confrontacional. ¿Ya? Un debate muy confrontacional, con muchas descalificaciones y con muy poco contenido y entrega hacia la población. Paz, estaba mirando algunos, por ejemplo, opiniones de medios norteamericanos. Por ejemplo, estoy leyendo aquí, dice, el debate mostró la visión más vergonzosa del estado de la cultura política estadounidense. Por ejemplo, la revista liberal de Atlantic dice, anoche fue el primer debate presidencial de las elecciones 2020 y si queda algo de sentido o misericordia en esta nación, también debería ser el último. ¿A ese nivel? A ese nivel, de hecho, se está proponiendo que Biden no se presente a los próximos debates y el Consejo de Debates ahora va a entrar a debatir para hacer cambios en el contenido de esto y en el formato. Lo que no se entiende es, por ejemplo, que en el formato de ayer no estuviera considerada la posibilidad de callar, ¿no es cierto?, después de que... De mutear, como se hace ahora en la jerga de la comunicación vía Zoom o Skype. Mutear. Mutear. Bueno, que lo que no pasó. Y Donald Trump seguía hablando, y hoy día uno ve entrevistas en Estados Unidos que te dicen, bueno, no escuchamos a Biden, no logramos saber qué era lo que trataba de decir. Paz, ¿se puede hablar de algún ganador entre los dos contendores? Porque estaba viendo encuestas en Estados Unidos, claro, la mayoría dan de ganador a Joe Biden, pero ¿se puede hablar de un ganador en lo de ayer? Yo creo que ninguno de los dos puede capitalizar de manera efectiva una ganancia si se tiene en cuenta qué es lo que buscaban con el debate y cómo llegaban. Donald Trump llegaba con la encuesta abajo, ¿no es cierto?, siendo el segundo, y tenía que demostrar muchísimo, tenía que lograr transmitir un contenido. Creo que estaba excesivamente ofuscado, no logró transmitir bien su idea en temas cruciales, incluso que sabía que estaban incorporados en el debate, y Biden no logró transmitir y no logró contraatacar de manera efectiva y responder a algunas dudas centrales para la sociedad, como por ejemplo su capacidad para resolver la crisis generada por el COVID-19, qué plantea respecto a modificaciones en la Corte Suprema, qué medidas quiere aplicar en el ámbito económico y la vinculación que tiene su hijo con algunos de los principales escándalos que se relacionan con Ucrania, por ejemplo. Sí, justamente, Paz, en ese punto uno veía al presidente atacando a Joe Biden en asuntos de índole personal, incluso, con cuestiones personales de su hijo, más allá del involucramiento en el tema de Ucrania. Y por otro lado, Biden, una cosa insólita, tratando de payaso en un debate al presidente, más allá de la figura de Donald Trump, pero tratar de payaso a un presidente. O sea, aquí el tono fue especular, por decir menos. Sí, y habla de una cosa que es mucho más profunda y yo creo que hoy día concentra el debate en Estados Unidos. Es el desgaste del sistema democrático de Estados Unidos, el cuestionamiento a cómo se está llevando el diálogo democrático y la gran polarización que existe entre las principales fuerzas políticas, entre los demócratas y los republicanos. Lo que ayer vimos era la peor expresión de la democracia. Paz, ¿cómo pudo surfear el presidente Trump, por ejemplo, dos acusaciones bien puntuales que lo golpearon harto la última semana? El tema de los impuestos que publicó el New York Times y también el tema de una condena a los grupos supremacistas blancos. ¿Cómo ves que pudo navegar en esas aguas Donald Trump? No navegó, porque primero, se hundió. El argumento que él planteó es que él había podido hacer una serie de artilugios se había visto beneficiado por una política impositiva que había aprobado Biden y que no podía entregar más información porque estaba siendo sujeto de investigación, ¿no es cierto? Y respecto a los supremacistas blancos, explícitamente no marcó distancia de ellos y no los condenó públicamente, que ese es uno de los temas fundamentales que hoy en día se está cuestionando en Estados Unidos. La figura del moderador. Antes de entrar a la figura de Joe Biden, el moderador también fue bien criticado porque en algún minuto, como no ocurre normalmente en Estados Unidos, como que uno siente que esto se le fue de las manos, ¿no? Permanentemente no logró frenar a Trump
y en un momento entró en un diálogo con él. Y de alguna manera ahora se dice en Estados Unidos que Trump debatió con Biden y con el moderador. La figura de Joe Biden, la edad para muchos, sobre todo quienes no votan por él, ha sido uno de los puntos donde se ha atacado a Joe Biden. ¿Tú crees que la edad le perjudicó ayer? ¿En qué sentido la edad? Una persona de 77 años está en plena vida, pero por mucha gente pensó o se le vio muy desgastado, derechamente muy viejo. Se le vio en algún minuto muy desgastado Joe Biden. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que si uno ve, él tiene solo 3 años más que Trump. Entonces, lo que sí es que él tuvo una actitud muy moderada, excesivamente moderada como parte de su estrategia, y yo creo que él en sí no es un gran orador. Es muy parsimonioso, no una persona que lleve la delantera, que sea proactivo, pero también no hay que dejar de considerar que se vio a un Trump también desgastado. En algún momento incluso tenía la respiración agitada, estuvo tan ofuscado que no lograba incluso calmarse en determinados momentos. Y también se ha cuestionado hoy el propio desgaste que manifestó Trump, cuya candidatura se negó a que, por ejemplo, se transmitieran comerciales en medio del debate, tratando de mostrar un Biden desgastado. Y si uno ve, también Trump mostró esas características. ¿Puedes ver tú, Paz, que detrás de la postura, lo que tú viste y lo que vimos mucho, de la estrategia, que puede ser una estrategia de Donald Trump tan belicoso, beligerante, subiendo el tono, incluso tú decías con el tema de la respiración que le complicaba, ¿puede haber una estrategia detrás o sencillamente fue ayer, en buen chileno, se le arrancó la moto? Yo creo que había una estrategia confrontacional y de poner contra la pared a Biden en temas que eran cruciales. Por ejemplo, hubo un uso permanente de las acusaciones en contra de su hijo. Pero yo creo que en determinado momento, coincido contigo en que se le arrancó la moto. Sobrepasó todo lo esperado y también cruzó un límite, el de una sociedad que no está de acuerdo con esta beligerancia tan explícita, que quiere un presidente, ¿no es cierto?, que plantee con dureza sus posiciones, que sea muy proactivo, que sea claro en sus acusaciones, pero ya cuando se llega a nivel de insultos personales, cuando se aborda a la familia, ya ahí se transgrede ciertas normas que llevan a un constante cuestionamiento. Entonces, Trump yo creo que no dimensionó claramente hasta dónde podía llegar y uno ve que eso le cuesta hoy un rechazo bastante contundente en las encuestas que se han dado a conocer, por ejemplo, a través de medios como CNN y otros medios que efectuaron encuestas posteriormente al debate. Paz, Joe Biden fue prácticamente 8 años vicepresidente de Barack Obama, tú lo decías, claro, era un carácter más parsimonioso, una persona con menos verborrea, menos verso, menos capacidad discursiva que Barack Obama, por ese carácter más tranquilo, más pacífico. ¿Ayer le pudo haber jugado en contra, crees tú? Yo creo que en algunos momentos le jugó en contra y en otros fue favorable, porque él pudo que demostrar que más allá de la acusación y cuando Trump se le iba encima, él lograba mantenerse calmo, planteaba una sonrisa irónica, pero le jugó en contra en un momento crucial. Yo creo que cuando, por ejemplo, Trump lo acusa del tema de su hijo y su vinculación con Ucrania, él debería haber contraatacado que el propio Trump fue acusado de haber chantajeado ¿no es cierto?, al líder ucraniano para vincular a Hunter Biden con escándalos de corrupción y con ciertos contratos. Él debería haber planteado eso, debería haber contraatacado cuando se iba a la legitimidad de su candidatura y se vinculaba a su sector más cercano, que es su familia. Yo creo que ahí tuvo que plantear otra parte de su personalidad que no logró hacerlo y que debería replantearse para los próximos 2 debates que vienen hacia adelante, ¿no? Sí, el próximo debate, si no me equivoco, es el próximo 8 de octubre. De acuerdo a lo que tú decías al comienzo, ¿existe la posibilidad de que, tal como se dio ayer, que se llegue a la idea y que fructifique de que no se realicen dado el tono de ayer? ¿Tú crees que eso se puede dar? Mira, ahora se está estudiando que va a haber cambio en el formato. Yo creo que ahí se va a tratar de darle una serie de garantías a este proceso. Pero además Biden asumiría muchísimos costos de no presentarse a los próximos debates, sobre todo que el segundo debate de ellos es solo un día después de un debate entre los vicepresidentes
y se espera que Kamala Harris haga mucha mejor presentación, por ejemplo, que Mike Pence. Y en ese sentido, él asumiría un segundo debate con características muy distintas, con una compañera de fórmula que podría haber mostrado un muy buen desempeño. Kamala Harris, que puede dar un mejor pie respecto a Mike Pence y también respecto a Joe Biden. Exactamente, Que con también mucha no más menor. experiencia. Claro, porque ella es una fiscal. O sea, hay analistas estadounidenses que hoy día te decían, en circunstancias que estuviera Kamala Harris con Trump, ella hubiera hecho mucho mejor presentación, porque está acostumbrada a un debate fuerte. El que no planteó, ¿no es cierto?, un Biden que incluso también tiene problemas de tartamudez, Sí. es más lento para Joe reaccionar. le decían, pues. Exactamente. Paz, y esto justamente, este escenario, en el caso, por ejemplo, que se dé lo que tú mencionas, que Kamala Harris obviamente tenga un protagonismo mayor, que por ejemplo que el mismo Joe Biden en el próximo debate de vicepresidentes puede ir configurando esa figura de sucesora que muchos ven que por primera vez Estados Unidos tenga una presidenta mujer. ¿Eso se puede ir construyendo en base, por ejemplo, al próximo debate de vicepresidente? Sí, porque eso es lo que se ha ido construyendo incluso desde su designación, diciendo, bueno, a partir de la edad de Biden, lo que se plantea es una fórmula que dure 2 elecciones. La primera en que vaya Biden y la segunda en que vaya ella como candidata a la presidencia. Se plantea incluso como una fórmula con continuidad a largo plazo. Entonces, eso se ha ido construyendo desde que la nominaron y yo pienso que en todo este proceso lo van a ir reforzando permanentemente para enfrentar, de alguna manera, contrapesar las críticas que se hacen por la edad de Biden. Paz Mileta, analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Te agradecemos este contacto, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.